Buenas tardes. Vamos a iniciar la segunda jornada. El pasto es verde, Chesterton contra la postmodernidad. Volver a recordar dos pequeños puntos que son interesantes. Chesterton, el rey del libre albedrío, la persona corriente, la persona normal, el periodista que recogía todo lo que iba encontrando por la calle y que se encuentra un día pues que el dogma de la Iglesia Católica era el que más le convence y gira hacia la Iglesia Católica y abandona el anglicanismo, que él lo consideraba, y muchos lo consideran también, falto completamente de contenido, y prueba de ello lo que pasó con la visita del Papa Benedicto XVI, que casi llevan papel y lápiz para apuntar. Nunca habían visto tanta teología en su vida los anglicanos. Chesterton no solamente era el libre albedrío, sino era un enamorado de la doctrina social de la Iglesia, con su famosa teoría del distribucionismo. Y por tercera cosa, por terminar ya, me gusta ser muy breve en mis presentaciones, antes de presentar al ponente, os invito a que lean Chesterton, que era un hombre de la clase media, fallecido en 1936, antiimperialista total, como ya dijimos ayer, se enfrentó con la guerra de los Boers, pero también escribe un libro, es su primera novela, El Napoleón de Notting Hill, en la cual él dice una frase que dice: si un lugar es lo suficientemente grande como para que los ricos lo codicien, también es lo suficientemente grande para que los pobres lo defiendan. Esta frase fue fundamental para el líder de la revuelta de Pascua, irlandés de la revuelta de Pascua de 1917, Michael Collins, para echarse a la calle contra los ingleses. Parece mentira, pero Chesterton dio chispazo y pólvora a la revuelta contra su propio país. Es importante tener esto en cuenta. Bien, pasamos a nuestro conferenciante, José María Contreras, sevillano de Osuna, pedazo pueblo. Nacido en 1987, Pipiolo, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, doctor en Estudios Literarios por la Universidad Complutense, máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, ya empieza a caerme bien, máster en Guión y Creatividad Audiovisual por la Universidad de Sevilla, máster en Filosofía y Cultura Moderna por la Universidad de Sevilla, y ha trabajado en el Instituto Cervantes, en su sede de Madrid, como profesor en la Universidad también de Hankook de Estudios Extranjeros de Seúl, en la Escuela Universitaria de Osuna y actualmente en la Universidad CEU Fernando III, la universidad de reciente creación, donde allí es delegado del Instituto de Humanidades Ángel de Ayala. Hasta la fecha ha publicado varios libros, entre los que se cuentan Crónicas coreanas, Confesiones de un padre sin vocación, Dios de repente, Niños apocalípticos y Cancerberos, que está todavía en fase de preparación. Pues sin más nada, porque yo no he venido a que me escuche a mí, sino a él, le damos la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias en primer lugar a Manuel Carpio por su presentación y por supuesto a la ACDP de Córdoba por tener la bondad y casi la temeridad de invitarme a compartir algunas impresiones esta tarde con vosotros. Estoy muy intimidado por quien me invita, por el excelente marco que nos acoge y porque en este ratito, antes de entrar, en que he estado fumando un cigarro ahí en la puerta, es uno de los muchos vicios que tengo, conversando con uno y con otro, me di cuenta de que aquí hay profundos conocedores de la obra de Chesterton, entonces no sé si podré aportar mucho. En cualquier caso, para no intimidarme en exceso, voy a proceder un poco a lo que tengo pensado compartir con vosotros y que quizá muchos ya conozcan. La idea de titular El pasto es verde es por la famosa, repetida y recitada cita de Chesterton, ¿no? De llegará un tiempo en que habrá que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde y que indudablemente los tiempos
actuales han hecho más pertinente que nunca, ¿no? ¿Cuántas veces nos vemos a lo largo, bueno, no sé si decir a lo largo del día, pero muy frecuentemente te llevas la mano al cinto porque dices, o a defender otra vez que el pasto es verde? ¿Por qué? En buena medida por el hecho de la posmodernidad. Que sea lo que sea, es aquello en lo que nos encontramos. Entonces, la idea es hoy hacer un repaso por varios conceptos. En primer lugar, la modernidad. En segundo lugar, la posmodernidad. Y por último, por qué Chesterton, que está sufriendo o está disfrutando de un reverdecimiento del interés por su obra en toda España, o al menos esa es la impresión que tengo, y quizás sea en parte porque es adecuado, nos viene pintiparado para este momento postmoderno, como queramos llamarlo, que atravesamos. Bien, en primer lugar, para abordar el asunto de la modernidad, partimos del hecho de que es un término controvertido, que se ha aplicado de muchas maneras y que dependiendo del autor que consultemos, tendrá un alcance u otro. Yo me voy a ceñir a unas definiciones, pero con la conciencia de que, como decíamos, es debatible. Pero antes de entrar en la modernidad, tenemos que tener en consideración que todo viene a oponerse o a contestar a algo. Es decir, ¿qué había antes de la modernidad? Pues entendemos que la premodernidad. Ahora bien, lo solemos asociar tradicionalmente con la Edad Media, que ha sido denostada y cuya mala prensa le viene prácticamente del Renacimiento, que en buena medida se definieron en oposición a, ¿no?, los godos, el gótico, eso de los bárbaros, no nosotros, que somos los herederos legítimos de la antigüedad grecolatina. Pues bien, aunque lo premoderno se ligue necesariamente, o comúnmente, mejor dicho, con la Edad Media, no es solo la Edad Media, porque lo que caracteriza a esa época previa a la modernidad es, si queremos decirlo así, una concepción teocéntrica del mundo. Ahora bien, teocéntrica no quiere decir que todo esté subyugado, subordinado de una forma servil a la idea de Dios, sino que Dios está en el centro de la existencia y lo ilumina todo. Todo cobra sentido en virtud de la relación que guarda con la divinidad. Esa certeza no exenta de problemas, porque si volvemos a pensar en el sentido de la Edad Media, que quizás estaba generalizada esta idea, ¿no?, de Dios en el centro de la vida privada y de la vida social, no quiere decir que todos fueran flotando, que todos fueran súper santos, ni que no se pecara. Pero sí había una conciencia cierta de cuál era la meta y el origen de la vida, ¿no? Y esa es una de las características de lo premoderno. Y si explicaba la existencia, explicaba muy especialmente a su criatura predilecta, que era el hombre, ¿no? Entonces el hombre conflictivo, caído, pero tenía un sentido, tenía una finalidad también. Además, otra de las características previas a la modernidad es el feliz matrimonio entre la fe y la razón. Es decir, la fe que nos da acceso a la verdad revelada y la razón que es capaz, la razón humana, es capaz de desentrañar algunos misterios del mundo. Porque el mundo es cosmos, es decir, está ordenado, responde a un plan racional. Por tanto, el hombre, que es imagen de Dios y por tanto está dotado de razón, es capaz, de una manera a veces un poco chapucera, falible, pero es capaz de ir despejando algunas incógnitas y por el uso de la razón, pues ir pegándole pellizquitos al misterio. Pues bien, esto, fijaros, decíamos, asociamos normalmente lo premoderno con lo medieval, pero no necesariamente. Si por ejemplo nos vamos a la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II, publicada a finales del siglo XX, vemos que también se está abogando por esta misma comunión, este matrimonio, esta colaboración entre la fe y la razón. Dice en el primer párrafo que abre la encíclica como un pórtico, que es maravilloso, dice: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. ¿No? Las dos alas. Si una le faltara, estaría aliquebrado, ya no ascendería de la misma manera, ¿no? Entonces, la fe y la razón como las dos alas por las que el espíritu humano se puede acercar a la verdad.
Porque dice, Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad. Porque el hombre es capaz de ello. Es decir, tenemos dentro de nosotros, al menos desde la perspectiva católica, un hueco, un vacío. Y un vacío que tiene la forma de Dios, aunque Dios no tiene forma como tal, es infinito, ¿no? Pero tenemos esa necesidad, si queremos, un hambre que está imantada o que se inclina hacia la necesidad de Dios. Pues bien, dado que Dios es la verdad, y tanto la fe como la razón son las dos alas que nos conducen hacia ella, tienen que colaborar entre sí. Porque la razón por sí misma no basta. Es capaz de deleitarse en las obras del Creador. Es capaz de, por medio de la ciencia, de la inquisición filosófica, pues ir maravillándose y tener atisbos, vislumbrar la grandeza de quien todo lo ha creado. Es cierto. Pero dado que está marcado, está marcado por la caída, es falible y por tanto no se basta. Y ahí necesita la ayuda de la razón, sobre todo en lo que se refiere a Cristo. Es decir, al hecho de que hayamos sido redimidos, que Dios se haya encarnado. Aquello que decía la primera epístola a los Corintios es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Eso, la razón por sí misma no es capaz de alcanzarlo. Entonces, esa verdad revelada, que está en el núcleo de la salvación del hombre, eso tiene que acceder por medio de la fe. Entonces, también considerando que la verdad es unitaria, no puede haber tampoco una contradicción entre una y otra. Porque el Dios creador que la razón intuye es el mismo que el Dios salvador que la fe, que en definitiva es un don, nos da a conocer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Y riesgos que vamos a ver, ahora lo veremos a continuación, que lo vamos a ver continuamente repetidos en la modernidad y que podemos decir que es como su talón de Aquiles. Pues el problema es que si la razón se independiza de la fe, tenemos el racionalismo, que ya veremos cuáles son sus problemas. Y si la fe se independiza completamente de la razón, tenemos el fideísmo, que también tiene sus problemas, como se ve de forma paradigmática en la Reforma Protestante y en la miríada de iglesias que después han surgido, el subjetivismo, etcétera, etcétera. Pero bien, dicho que esta unión armónica entre la fe y la razón, que quizás al que luego volveremos, por ejemplo, una figura emblemática de esta corriente sería, por supuesto, Santo Tomás de Aquino, que como digo, volveremos luego a él a propósito de Chesterton. Esto es lo que se va a quebrar en la modernidad. ¿Qué es, pues, la modernidad? Bueno, el étimo, el origen, viene de modernus, es un término latino, pero tardío, acuñado en el siglo V, que significa reciente, actual. Y es también un uso que nosotros hacemos a día de hoy. Hablamos de lo moderno como lo que es lo propio del tiempo en el que vivimos. Ahora bien, la edad moderna, y vuelvo a recordar el hecho de que esto es discutible, pero yo voy a partir, porque otros más sabios que yo, así se los he leído, y yo, bueno, dentro de mi humilde capacidad, pues estoy más o menos de acuerdo. La edad moderna empieza alrededor de 1492, es decir, con el descubrimiento de América, el fin de la Edad Media y la llegada del Renacimiento. Pues bien, ¿qué caracteriza a esta modernidad? Supongo que no les descubro nada si asevero que se trata de un proceso de secularización. Y es, por ejemplo, me hizo mucha gracia, ¿no? Leí no hace mucho en un libro de Mary Eberstadt que se titula «Cómo el mundo occidental perdió realmente a Dios». Y dice, la secularización es el fenómeno por el que los protestantes se hacen ateos y los católicos se hacen protestantes. Y eso es también yo creo que es bastante atinado al respecto. Pero bueno, en definitiva, el proceso de secularización que caracteriza a la modernidad, que empieza, como decíamos, con el fin de la Edad Media, es una afirmación paulatina de la autonomía de lo temporal. Si decíamos que lo premoderno se caracterizaba principalmente porque todo lo veía bajo la luz divina, es decir, era teocéntrico en el sentido, y lo digo teocéntrico y lo repito porque para mí no tiene nada peyorativo que la existencia de la sociedad sea teocéntrica, ¿no? Pues bien,
si Dios era la clave por medio de la cual explicamos el mundo, la modernidad se va a caracterizar por el abandono de esto mismo. Es decir, vamos a intentar considerar el mundo como autónomo, como capaz en sí mismo, sin necesidad para ello de apuntar a una vida ultraterrena. Es decir, no entender meramente el mundo o la vida como una mala noche, una mala posada, o simplemente como el peligro de condenarse o la oportunidad para ganar la salvación. Es decir, entenderla de manera inmanente, la autonomía de lo temporal. Y otra característica fundamental, a la que luego volveremos, es el desencantamiento del mundo, que en celebérrima acuñación de Max Weber. Es decir, el mundo pierde la explicación, el aura religiosa que lo rodeaba. En un sentido negativo podemos hablar de la superstición, es decir, en la idea de verlo todo como un indicador de otra cosa, pero también tiene un aspecto muy positivo, es decir, vivir la cotidianidad, el mundo terrenal, nuestro día a día, pensando en la trascendencia, enriquecido por la trascendencia. Entonces, en la modernidad se va caracterizando por este paulatino desencantamiento. El mundo se vuelve inmanente, independiente. Es como si se clausurara esa vía de comunicación, esa escala que lo comunicaba con lo celeste. Entonces el mundo y basta, el mundo terrenal y basta. Por supuesto, se desacraliza el mundo. Y por poner una cita de Kant que quizás también resulte elocuente, decía, significa, la modernidad, la secularización, significa la pérdida de una imagen del mundo unitaria y global segura, en el cual todas las partes se relacionaban con un centro, por lo tanto se trata de la pérdida del centro. Entonces, al perder ese sentido, vamos a ir viendo cómo progresivamente las distintas áreas de la razón, que ahora se va a emancipar de la fe, que va a emprender el camino ella solita, es decir, solo con una de las alas que veíamos al principio en la cita de Fides et Ratio, pues bien, esa razón va a ir viendo cómo, poco a poco, al perder la ligazón de la fe, sus distintos saberes se van a ir separando entre sí. Como en la novela de Luis del Gran Divorcio, que el infierno es un sitio donde cada vez se van alejando más y más y más, pues veremos cómo los conocimientos van a ir perdiendo esa unidad, van a ir siendo desarticulados. Pensad, por ejemplo, luego lo diré, ¿no? Pero pensad, por ejemplo, en la actualidad. Nunca ha habido más conocimiento, ni hemos almacenado tanto conocimiento como ahora. Y nunca como ahora la incertidumbre ha sido tan grande, porque hemos perdido esa articulación entre los distintos conocimientos. Pues bien, esta modernidad, a mí me gusta pensarla también como un proyecto emancipatorio. Es decir, el mundo, que la cristiandad, porque fijaros que también la modernidad es un hijo rebelde, un hijo adolescente que le ha salido a la cristiandad, al cristianismo, pero nace en su seno, es su vástago, aunque le haya salido un poco revoltoso y se haya ido por ahí un poquito como el hijo pródigo, ya veremos si vuelve, pero nace en su seno y muchas veces inspirado por cosas que están en el corazón del cristianismo, lo que pasa es que muchas veces pervirtiéndolas, ¿no? Pero bien, a mí me gusta pensarlo, y esto supongo que a nivel doctrinario es bastante discutible, pero permítanmelo como imagen, no proponiéndolo como dogma ni muchísimo menos, aunque estemos hablando todavía no, pero llegaremos a un autor que era un gran defensor del dogma, como cristalización del pensamiento. Pues bien, me gusta pensar en la modernidad un poco como una nueva caída. Es decir, pensemos en la primera caída, en el Edén, en que nuestros padres, Adán y Eva, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y decidieron que en adelante iban a tener autonomía moral. Ya no el bien y el mal no lo vamos a obedecer según el dictamen de Dios, no vamos a obedecer a Dios, no vamos a obedecer a Yahvé, sino que nosotros vamos a cobrar autonomía, vamos a ser como dioses y nos vamos a dar nuestra propia ley moral. Entonces, esa primera caída que iba hacia esa independencia, es como si hubiera sido, de hecho, redimida por Cristo, el nuevo Adán, y empieza con un periodo de gracia nuevo que vuelve a caer, me gusta pensar, con la modernidad, donde volvemos a coger el fruto de otro árbol prohibido, en este caso del conocimiento. Y decidimos, ya el conocimiento no se va a apoyar en la fe, vamos a prescindir de la verdad revelada y vamos a hacerlo por el ejercicio meramente de la razón. El hombre, con sus solas fuerzas,
va a alcanzar la verdad. Y por eso me gusta verlo como una nueva caída. ¿Qué sucede? Que las consecuencias van a ser tan desastrosas como entonces, ¿no? Bien, es verdad, sin embargo, que para no ser injustos, la modernidad también tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, esta reivindicación de lo temporal, el aprecio por la naturaleza. Es decir, esta idea de ver la creación como buena, porque lo es. Por ejemplo, cómo se refleja en el arte, con el cuerpo humano, el realismo que vemos en los grandes artistas del Renacimiento y en adelante. Hay algo bueno, es decir, en esa vocación, en esa aspiración a rescatar el mundo material, al no tener que estar siempre supeditándolo a la vida celeste, hay ciertos hallazgos. Y esto es quizás lo más noble, aunque veremos luego que fracasa a largo plazo, lo más noble de la modernidad, la recuperación del mundo. Para no entretenerme en exceso y llegar a Chesterton, que en definitiva es para lo que ustedes han acudido aquí, vamos a dar el siguiente paso para llegar a la posmodernidad, nuestro tiempo presente. Bien, ¿por qué se caracteriza, al menos a mi parecer, en realidad todo esto está basado casi en lecturas, ¿no? Casi exclusivamente? Pues bien, según lo que he podido leer, la posmodernidad, ¿por qué se caracteriza? Por la desilusión de la modernidad. Pensamos entonces, cuando nos secularizamos, cuando abjuramos de la fe, cuando despreciamos los dones de la revelación, dijimos, no, el hombre, por sus propias fuerzas, va a conseguir alcanzar la verdad, alcanzar el bien, alcanzar la belleza e instaurar el paraíso en la tierra. Es decir, no nos hace falta Dios para alcanzar la felicidad y la excelencia. Pues bien, eso es lo que pretendía la modernidad. ¿Qué es la posmodernidad? La constatación de que esto nos ha llevado a la ruina, de que el esfuerzo prometeico por sustituir a Dios nos ha llevado a un callejón sin salida y, como ahora veremos, al escepticismo. Entonces, por ejemplo, una de las características, Lyotard, un autor que se cita frecuentemente cuando hablamos del concepto de posmodernidad, habla de que esta se caracteriza por la caída de los metarrelatos. Y en parte esto hace referencia a las ideologías. No me voy a extender mucho, pero quizás sea uno de los intentos últimos de la modernidad de sustituir a Dios han sido los grandes proyectos ideológicos, que podemos entender como religiones sustitutivas, como religiones laicas, religiones ateas. Pensémoslo en uno solo, por ejemplo en el comunismo. Bien, el comunismo, aunque bueno, muchos dicen que Cristo era comunista, ¿no? Hay algunos, bueno, por ahí hay gente que defiende, hay para gente para todo. Pues bien, el comunismo, de algún modo, fijaros que es una religión comunista en tanto que ideológica, porque tenemos una interpretación, tenemos un dogma, una interpretación de la realidad que es de clave holística, sirve para interpretarlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hablamos de la lucha de clases, del materialismo histórico, de la infraestructura y cómo esta es perpetuada por la superestructura que el mismo mantiene. Explicamos la realidad. Y todo lo que acontezca se explica en virtud de este credo, que también se basa en un dogma de fe, de algún modo, ¿no? Pues bien, ¿qué pasa? Que después también tenemos como un proyecto salvífico. En la lucha de clases acabaremos llevando a un tipo de revolución en que la burguesía será derrotada y llegaremos al paraíso del proletariado. ¿Veis? También tenemos una escatología. Y lo que se dice del comunismo se puede decir del liberalismo, del nacionalismo, del cientificismo. Es decir, son ideologías. ¿Qué pasa? Que estas, que parecían que eran obras del hombre, eran religiones que nosotros nos habíamos dado, que nuestra mente, nuestra filosofía había diseñado para darnos a nosotros los dones que antes eran exclusivos de Dios. Pues bien, caen, sobre todo con las grandes desilusiones de las dos guerras mundiales, caen. Y se ve que el comunismo, todavía hay alguien que intenta por ahí implantarlo, pero aquellos que la han sufrido de primera mano en su propia piel no suelen hablar bien de él. Del nacionalismo, ¿para qué hablar? Y otros tantos. Entonces, estas ideologías
forman parte, o su declive, su crepúsculo, forma parte también del fin de la modernidad. Decía Chesterton, y lo cito por primera vez en lo que llevamos de charla, dice, una herejía, y esto vale también para la ideología del mismo modo, dice, una herejía es una verdad que oculta todas las demás verdades. Y es cierto, porque pensemos de nuevo en el comunismo, es un error, sí, lo que pasa es que tiene una pequeña verdad. Y esto es muy característico de todas estas ideologías. ¿Están totalmente equivocadas? No. Tienen una pequeña verdad. ¿Qué pasa? Que cogen esa verdad, la sobredimensionan hasta el punto de que eclipsa todo lo demás y por eso se vuelven incluso más peligrosas que algo que fuera rotundamente mentira. Además, si algo fuera rotundamente mentira, no tendría ningún tipo de éxito. Pues bueno, en cualquier caso, este último intento también de la modernidad, con el tema de las ideologías, cae en el absoluto descrédito, nadie cree en ellas, y entonces entramos en la posmodernidad, en la desilusión absoluta. Este proyecto se nos ha ido al garete, aquello a lo que aspirábamos pues resulta que no está a nuestro alcance. Y entonces hoy vivimos un poco en ese tiempo. Y las características del mismo principalmente es que se ha producido un hiato, es decir, una ruptura, se ha abierto un abismo entre nosotros y el mundo. Paradójicamente, recordemos que la modernidad lo que venía a reivindicar, lo que venía a poner en valor era el mundo terrenal, el mundo temporal. Pues este lo hemos perdido por culpa de nuestro loco afán, de nuestra hibris, ¿no? ¿Por qué? Pues vamos a verlo. Vamos a ver cómo, en realidad, al quitar la trascendencia, el mundo inmanente también se descompone. Bien, por ejemplo, primero, y voy a ir acelerado porque se me va de esto, el tiempo. Bien, primero se produce un hiato entre la razón y el mundo, que tan bien se los prometía, que tan chula salió de casas en la edad moderna, diciendo, no, la fe es algo completamente irracional y de la que tenemos que despojarnos para tener un proceder verdaderamente filosófico. Pues bien, en la posmodernidad ya vemos cómo la razón, en su camino en solitario, acaba perdiendo el nexo con el mundo. Pensemos en Descartes, cómo va a ir, se pone a preguntarse las cosas una tras otra, hasta que acaba pues en un racionalismo que después tan deleterio ha sido en adelante. Pensemos en el empirismo, en Hume, es decir, solo de los sentidos. Vamos intentando alcanzar como la verdad por nuestros propios medios, y la verdad es que se nos escurre de las manos. Y hasta llegar al giro kantiano, que al menos comúnmente así se habla de él, en el sentido de que bajamos los brazos, de algún modo. A partir de Kant se entiende que la cosa en sí, la verdad, nos es inaccesible. De manera que el noumen, es decir, lo que verdaderamente deberíamos intentar alcanzar por medio del intelecto, no es alcanzable. Y nos tenemos que conformar con lo fenoménico. Es decir, bueno, con aquello que veo, con aquello que siento, con aquello que pienso. Ahora bien, ¿eso se corresponde realmente con la realidad? No hay manera de saberlo. Es decir, la razón, la filosofía, asume su derrota a la hora de alcanzar la verdad. Además, esto nos lleva a tener que la mente en adelante no va a ser cognitiva, porque no va a conocer nada a ciencia cierta, solo va a ser performativa, práctica, y eso hace a su vez que no haya hechos incontrastables, solo opiniones. Y como todas las opiniones son igualmente verdaderas, todas las opiniones son igualmente falsas. Además, aquí, y volvemos a otra cita de Chesterton, en este caso en Herejes, dice: los que consideran que la fe fue un fanatismo están condenados a la perplejidad eterna. Y es cierto. Y vamos viendo cómo vamos llegando a esto. Es decir, cómo al quitar esa fe de la ecuación, al dejar de utilizarnos, al dejar de apoyarnos en ella, no tenemos el conocimiento, tenemos la perplejidad. Y esto se va ahondando. También se produce un hiato enorme entre el lenguaje y el mundo. Además, no me voy a detener, aunque sea mi tema, el tema del lenguaje, pero empezamos a darnos cuenta que el lenguaje es convencional, de que las palabras simplemente nos hemos puesto de acuerdo para designar ciertas realidades,
pero que en realidad esa palabra, primero, no encierra el concepto adecuadamente y además es arbitraria, es decir, depende del consenso y es, en definitiva, la idea de que el lenguaje está incapacitado para circunscribir la realidad. Y otra vez se nos escapa la realidad y se nos va yendo y cada vez se nos queda más lejos. Por supuesto, la ciencia, los últimos descubrimientos, la mecánica cuántica, cómo ha ido también produciendo un hecho de extrañamiento. O, para acabar con esta separación entre nosotros y el mundo, el arte. Cómo ese arte que se convierte tan maravillosamente realista a partir del Renacimiento, esa capacidad para representar la realidad de una forma fiel, pero al mismo tiempo evocadora, va avanzando, pasa por las vanguardias y empieza a descomponerse, que si el cubismo, que empieza también a nivel temático con el surrealismo, hasta llegar a la abstracción, hasta llegar a Duchamp, que coge un urinario, lo firma y vamos que nos vamos. O otro artista italiano cuyo nombre no recuerdo, pero celebérrimo por coger sus propias heces, enlatarlas y venderlas. Y creo que les saca bastante rentabilidad, la verdad. Entonces, vemos también como el arte forma parte también de esta separación, de esta pérdida progresiva de la realidad, del mundo. Aquello que se suponía que tenía que ser la conquista de la modernidad acaba siendo su gran pérdida. Consecuencias que vemos actualmente y a las que nos va a venir ahora Chesterton a echar una mano. Pues supongo que no hace falta que me detenga en exceso porque conviven con ellas. Crisis de sentido, por supuesto. No hay respuesta ya a las grandes preguntas. Por lo tanto, la desorientación vital es generalizada. Aquí cada uno tiene que descubrir el mundo por sí mismo y es que eso es quizás una de las peores cosas que tiene ahora mismo la juventud, la sensación de que tiene que empezar a crearlo todos ellos solos, ¿no? Como han caído todos los credos, como tienen que crearse sus propias opiniones, es como si le estuviéramos sustrayendo de toda la tradición que le precede. El relativismo, bueno, ¿para qué detenernos? Y, por último, la predominancia de lo virtual en detrimento de lo real. Cada vez más vemos cómo lo virtual, y especialmente en los más jóvenes, va ganando terreno y se lo va ganando a lo real. Cada vez viven menos en los sentidos y más en las simulaciones por medios de avatares, etc. Supongo que ustedes saben a lo que me refiero. Pues bien, esto es un poco el panorama que filosóficamente quería trazar hasta el día de hoy. Bien, pues bien, supongo que hay motivos para la esperanza. Y uno de ellos es Chesterton, y muy principalmente lo que apuntaba al principio de el reanimado interés que al menos yo veo circular en torno a su obra. ¿Y por qué nos viene bien Chesterton? Porque primero él vio todo esto. Es decir, él vivió de algún modo ya los estertores de la modernidad y el alba de la posmodernidad, y además tenía una vista finísima. Entonces vislumbró todas las consecuencias entre las que hoy nos manejamos y nos dio una serie de remedios maravillosos que vamos a intentar desgranar en adelante. Lo primero es el encantamiento. Recordad que hablábamos de Max Weber y cómo había desencantado el mundo. El mundo se había vuelto chato, romo, casi asfixiante, claustrofóbico, al perder su conexión con lo sagrado, con lo religioso. Se había convertido en eso, en completamente centrípeto, no tenía más que sus propias fronteras. Se había desencantado, las cosas no eran más que lo que eran. ¿Qué sucede? Que cuando las cosas no son más que lo que eran, acaban no siendo ni siquiera lo que son. Y ahí viene Chesterton y reencanta el mundo. Es el gran poeta del milagro del ser, de que las cosas sean. Y resulta tan refrescante porque su escritura tiene algo de amanecer en un momento en que la civilización misma parecía declinar y tenía un poco la pestilencia de lo que ya está rancio, de donde no ha entrado la frescura. Y Chesterton tiene una maravilla en eso, muy principalmente por su mirada de inocencia, su mirada de niño, que va proyectando hacia todas las cosas, haciéndola nueva, porque estaba dotado de la mirada helénica. Entonces, nos ayuda muchísimo
a ver las cosas como sin la pátina, sin el polvo de la costumbre. Es decir, es casi, la literatura de Chesterton es casi un co-creador, porque vuelve a como darle un nuevo barniz a las cosas para que parezcan recién creadas. Por supuesto, la magia de lo cotidiano, lo que nos lleva también al asombro. Este tedio, esta indiferencia que muchas veces caracteriza nuestro tiempo, contrasta mucho con el asombro que tan firmemente abanderó Chesterton. Además dice en Ortodoxia, en el asombro siempre hay un elemento positivo de plegaria. Y vemos cómo va entrando el componente religioso trascendente poco a poco. Por supuesto, este encantamiento se liga con un entusiasmo que, en su caso, o al menos eso contaban los que vivieron con él, tenía que ser contagioso, porque él vivía y sobre todo veía las cosas y así la transmitía con una intensidad que buena falta nos hace. Además, lo bonito de este reencantamiento de la realidad que obra Chesterton también es que va acompañado a una eticidad fuerte, que creo que decía García Márquez en el prólogo de alguno de los libros de las nuevas ediciones de Chesterton, porque no se trata solo del asombro que le produce la realidad, del plantarse y decir, por ejemplo, uno de los ejemplos que utiliza el de la nariz. Es increíble lo de la nariz. Es verdad que hay tantas, la mayoría relativamente feas, especialmente la mía, pero si nos ponemos a pensar en el hecho concreto de tener nariz, de su función, de todo eso, se produce ese maravillamiento que a él también le llevaba a la gratitud. Y recordemos cómo en su autobiografía habla del diente de león. ¿Qué habré hecho yo? Dice, ¿qué purgatorio prenatal habré pasado yo para merecer la contemplación de un diente de león? Pues bien, esa gratitud también está ligada a una eticidad, es decir, ¿cómo respondo yo? Y ahí, por ejemplo, sería muy hermoso el tema de ortodoxia de la doctrina del goce condicional, que liga mucho con los cuentos infantiles, con los cuentos de hadas, mejor dicho, populares, que tanto le entusiasmaban. Y lo habla a propósito, por ejemplo, de los vetos, de las prohibiciones. La Cenicienta, puedes ir al baile, pero antes de las 12 tienes que volver. En realidad vemos que es una prohibición un poco extraña, un poco no tiene mucha razón. Si se lo pusieras a un adolescente, a uno de mis niños ya con 7 o 8 años, ya te podría preguntar ¿por qué? Pero en ortodoxia, más concretamente en el capítulo de la ética en el país de las hadas, creo que se titula, ahora puedo equivocarme, hace una defensa maravillosa del límite y de la prohibición. Porque dice, si yo no entiendo, si yo no merezco, ni soy capaz de entender este don tan maravilloso de la vida, tampoco puedo quejarme de que esté ligada a una ética, a una moral, a una prohibición concreta. Dice en una cita maravillosa justo en Ortodoxia, dice, el veto está en su derecho de ser tan descabellado como la visión. Porque la visión es profundamente descabellada. El hecho de que podamos ver por medio de los ojos, que todas esas imágenes se puedan almacenar en el cerebro, todo eso es descabellado. Pues bien, el veto tiene derecho a ser tan descabellado como la visión, tan cegador como el sol, tan esquivo como las aguas, y tan fantástico y terrible como los árboles inmensos. Es decir, entonces, claro, las ideas o la exigencia, por así llamarla, que le llevaría a una fe concreta, a una religión concreta, como la católica, que luego abrazaría, le parecen una minucia o justa correspondencia a la maravilla del don de existir. Bien, y si el reencantamiento del mundo es una de las grandes aportaciones que nos puede dar Chesterton para esta posmodernidad en la que vivimos, el segundo es el rescate de la realidad. Esa que hemos ido viendo, que hemos ido perdiendo, ¿no? La razón, por medio del giro kantiano, va perdiendo la realidad, el lenguaje, por la arbitrariedad del signo lingüístico, lo va perdiendo, las artes las va perdiendo, la ciencia los va perdiendo. Pues bien, de alguna forma, Chesterton nos sirve para rescatarla. Y
reconstruye los puentes que habían sido derruidos entre, primero, el mundo y nuestros sentidos, luego entre nuestros sentidos y nuestra mente, y por último añadiría entre nuestra mente y nuestro corazón. Y eso hace que sea de nuevo transitable y amenamente transitable. Pensemos, por ejemplo, porque claro, contra lo que viene a luchar es contra el escepticismo. Es decir, con este pensamiento que ha ido cundiendo poco a poco en nuestra civilización occidental de que la verdad es inalcanzable. Recordemos, por ejemplo, lo que decía Gorgias, el sofista griego, que aunque bueno, hace tiempo yo creo que es aplicable al escepticismo contemporáneo. Dice, nada existe. Dice, pero bueno, si algo existiera, no lo podríamos conocer. Y si algo existiera y lo pudiéramos conocer, no lo podríamos comunicar. Esa es un poco una formulación básica del escepticismo y que es más o menos preponderante en el día de hoy. Pues bien, Chesterton nos hace un poco lo contrario y reivindica el realismo de nuevo. Y dice, los hechos verdaderamente existen. Existimos. Yo existo, tú existes, estas cosas existen. Y no solo es que existan, sino que además hay una descripción, es decir, pueden ser descritos. Y no solo que puedan ser descritos, sino que hay una descripción real, una explicación real. ¿Necesariamente podemos alcanzarla? No, pero existe. Y por último, además podemos comunicarlas de algún modo. Entonces se trata de revertir ese camino escéptico, de hacer que el mundo renazca. Y no solo que el mundo renazca, sino que nosotros seamos capaces de contemplarlo, interpretarlo y comunicarlo. ¿De manera chapucera? Sí. Porque comieron del árbol aquel, pero podemos de algún modo. Podemos ir avanzando. Y si nos auxiliamos por la fe, ya apague y vámonos. Bien, además, en el caso de Chesterton, no se trata solo de un posicionamiento filosófico, sino también vital. Él mismo, a lo largo de su vida, pasó por una época de escepticismo de la que salió firmemente ya encaminado, por así decirlo. Fijaos, por ejemplo, esta cita de su autobiografía. Dice, en esta época, cuando él era joven, yo no distinguía bien entre sueño y vigilia. Fijaros, ¿no? Esta duda, cómo va carcomiendo los principios del conocimiento hasta el punto de que dices tú, no sé distinguir si sueño o vigilia. Me daba la sensación no solo como estado de ánimo, sino como duda metafísica real de que todo podía ser un sueño. Era como si yo mismo hubiera proyectado el universo con sus árboles y estrellas desde mi propio interior, ¿no? Ese egotismo tan característico también de nuestro mundo contemporáneo. Esa sensación está tan cerca de la idea de ser Dios que evidentemente está aún más cerca de estar loco. Sin embargo, yo no estaba loco en el sentido médico o físico, simplemente estaba llevando a su propio límite el escepticismo de mi época. Pronto descubrí que aquel escepticismo iría mucho más lejos de lo que fueron la mayoría de los escépticos. Mientras los tediosos ateos venían a explicarme que no existía nada más que la materia, les escuchaba con un tranquilo escalofrío de indiferencia porque sospechaba que no existía nada salvo la mente. ¿Veis? Y ya está jugueteando también con el idealismo, ¿no? La idea de que solo lo racional, lo mental, jaleos. Siempre he pensado que había algo inconsciente y de ínfima categoría en los materialistas y el materialismo. Fijaros, dice, el ateo me decía con mucha solemnidad que no creía que existiese ningún Dios. Y había momentos en los que yo ni siquiera creía que hubiera ningún ateo, ¿no? Porque es la misma realidad la que se va resquebrajando. ¿Cómo salió de ella? Pues de varias maneras. Salvador Antuñano, un profesor de la Francisco de Vitoria, que además va dejando entusiastas, yo no he tenido la suerte que me dé clase, pero sí conozco a muchos de sus pupilos, de sus discípulos, y todos hablan maravillas de él. En un artículo dedicado a este asunto habla de que Chesterton consiguió salir por medio de la belleza. Dice que fue un viaje a Italia que le sentó que ni pa' qué. Luego también la belleza de la literatura, ¿no? Por ejemplo, Dickens le resultó especialmente vital. O también, por supuesto, el amor a su esposa y la belleza que ese amor
conlleva, que además también le dejó más o menos enfilado hacia la conversión. Pero, más allá de su autobiografía, que acabamos de citar, lo que yo quería era centrarme un poco en el libro de Santo Tomás de Aquino. Sabéis que escribió la biografía sobre él, y es especialmente pertinente en este asunto porque es un gran realista, ¿no? Y además su filosofía llevó una muy fértil comunión entre la fe y la razón. Dice el propio, además la filosofía de Santo Tomás de Aquino se basa en el convencimiento universal de que los huevos son huevos. Sí, es cierto, pero es que llegamos a un momento en que eso es saludable recordarlo, y por lo cual, como con el pasto, habrá que desenvainar la espada. Además, lo bueno de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, y que tanto reivindica Chesterton en la biografía que escribe de él, un poco negligentemente, como hacía todas las biografías, pero lleno de inspiración, es la unidad. Y no solo la unidad entre la fe y la razón, sino también la unidad también entre cuerpo y alma. Esa idea de contra los agustinianos, a los que le pega cierto estilo, de hecho después le ataca ferozmente a Lutero también en este sentido, pero la idea de que el alma no está un poco como medio con escrúpulos en el cuerpo y deseando liberarse de la cárcel, ¿no?, en la que está apresada de manera temporal, sino de que verdaderamente hay una unidad. Y así está anunciada y reivindicada en la encarnación, y por supuesto también en la resurrección, ¿no?, de los cuerpos en el último día. Entonces resulta también muy como un golpe de cordura lo que tenemos en Santo Tomás. Además, lo que consigue con ello, y a lo que más le interesa de Santo Tomás de Aquino, es reconciliar de nuevo la mente y la realidad que de forma tan dramática se habían ido separando a lo largo del proceso de la modernidad. Existe la realidad y la mente nuestra es capaz de ser fecundada por ella, es capaz de amoldarse a ella. Por tanto, podemos conocer, deficientemente, pero podemos conocer. Y eso a nosotros a día de hoy tenemos que tenerlo mucho más presente. Pero bueno, como ya me llaman la atención, vamos a ir acabando. En primer lugar, con las conclusiones, porque es verdad, y creo que ayer se comentó, según me han podido decir en la puerta, que ayer se dijo también que Chesterton es difícil, y es cierto. Su lectura no siempre es fácil, y especialmente con los niveles de comprensión lectora que ahora mismo tienen nuestros alumnos. Entonces, la idea de que Chesterton empiece a ser devorado por los jóvenes de 18, 19 años y que conlleve a eso, a un giro copernicano en la mentalidad de nuestro... No. Pero sí es verdad que tiene entusiastas. Por ejemplo, jornadas como la de hoy, como la que se celebró en Madrid, sí hace que es verdad que hay mucha gente iluminada por él. Y esas personas sí pueden hacer la función de intermediarios, ¿no? Y chestertonizar el mundo, aunque no sea de manera o directamente con sus textos. Y además nos viene muy bien rescatarlo por el tema de la alegría que antes decíamos que impregna su obra, porque vivimos en un tiempo triste, ligeramente desquiciado, así que la alegría chestertoniana nos viene como agua de mayo. La realidad que decíamos que nos ha sido desdibujada y además usurpada también en último término. Y por supuesto la unidad que él reivindicó y que quizás está la clave de una nueva regeneración de nuestra mente y de nuestra relación con el mundo y con Dios, la unidad entre el bien, la verdad y la belleza. Y acabo, ahora sí que sí, recitando un pequeño poema del propio Chesterton, que yo creo que es muy adecuado y que se titula Eclesiastés. Dice: hay un pecado, decir que es gris una hoja verde, y se estremece el sol ante el ultraje. Una blasfemia existe, implorar la muerte, pues solo Dios conoce lo que la muerte vale. Y un credo: no se olvidan de crecer las manzanas en los manzanos, nunca, pase lo que pase. Hay una cosa necesaria, todo. El resto es vanidad de vanidades. Muchas gracias. Bien, ha sido una
apoteósico, yo no, ni me atrevía a cortarle porque estaba disfrutando como un enano. Yo, para romper el hilo, preguntarle una pequeña cosita y pasamos al debate. Yo quisiera, más veo yo a Chesterton como más moderno que posmoderno que premoderno, porque Chesterton es un hombre que acepta el dogma, como él decía, ¿no? Los dogmas no son una jaula, sino que hacen un camino hacia la verdad. Acepta el dogma y, sin embargo, también no solamente se encaqueta en el dogma, sino se abre al libre albedrío a pensar y a ser un hombre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que me comentes ese tema antes y después empezamos. Bueno, supongo que, claro, es que como decíamos al principio, la anchura, ambigüedad y la controversia que rodea términos como moderno hace que, claro, primero tengamos que decir, bien, ¿qué es exactamente lo moderno para decir si Chesterton lo es o no lo es? Si entendemos la modernidad como la autonomía de lo temporal, yo diría que no puede serlo. Lo que pasa es que sí es verdad que Chesterton fue un gran escritor de lo material. Es decir, después de la encarnación todo cristiano tiene que ser materialista de algún modo, ¿no? Traigan comillas, ¿no? Pero claro, su reivindicación y casi su rescate de lo material, de lo terreno, de lo corporal, está iluminado directamente por la luz de la fe y por la trascendencia. Entonces, en ese sentido, es un moderno, al menos de esa perspectiva, no mucho. Lo que pasa es que él no era, o al menos así lo defienden los que más saben de él, no era reaccionario como tal, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que hay quizás algunos elementos de la modernidad que él salvaría. Y los hay, indudablemente los hay. Pero no sé si desde esa perspectiva podría decir que Chesterton es moderno. ¿Alguna pregunta a nuestro conferenciante? Dime. Yo quería hacer un comentario que es darle las gracias por esta impresionante despliegue de conocimiento, de capacidad de lenguaje. Ha sido fascinante para mí la conferencia con la referencia a Chesterton y de todo el análisis que ha hecho de todas las épocas de la historia. O sea, impresionante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué bien que está aquí mi mujer. Tú, dime. ¿Sería Chesterton el hombre nuevo que viniera a redimirnos del escepticismo que hay hoy en día, sin desfigurar la figura de Cristo, desde luego? Sí, eso, de hecho, lo tenía más o menos apuntado porque, por ejemplo, cuando él habla al principio de Santo Tomás de Aquino, la biografía que escribe, hablando, también lo hace la comparativa con San Francisco de Asís, que escribió también otra biografía memorable, maravillosa, a su negligente manera. Y hablaba de que cada época tiene el santo, no que se le parece, no el que pide, sino el que le conviene. Entonces habla de cómo San Francisco vino bien en la época victoriana, cómo Santo Tomás viene bien en la modernidad, porque nos hace recobrar la cordura y la razón en un tiempo de irracionalidad. Y Chesterton, aunque no es santo, creo que hay por ahí una iniciativa en ese sentido, pero aunque él no es santo, yo creo que sí nos viene tan ajustados como él defendió a Santo Tomás y San Francisco de Asís en su día, yo creo que nos viene como anillo al dedo, o no mejor como anillo, es el veneno, el antídoto que necesitamos, indudablemente. Y además, quizás esté pecando de optimista, cosa que me cuesta muchísimo, pero yo veo cada vez más como hay una influencia cada vez mayor de él, y una corriente de pensamiento, una serie de personas que están trabajando en torno a sus ideas y que Dios quiera que fecunden. Entonces, no sé si es el hombre nuevo, pero que nos viene o es lo que necesitamos, yo diría que sí, indudablemente. Sí, dime. Aparte de que me ha encantado, Muchas gracias. digamos, la relación, lo bien que ha expresado toda esta idea y ese repaso histórico al pre-modernismo, al modernismo y al post-modernismo, como principio para empezar a colocar la figura de Chesterton. Una cosa que me ha gustado, porque yo prácticamente no he leído nada de Chesterton, pero sí de John Ronald Tolkien. Entonces, una de los ensayos de su idea, que decía,
en su conferencia sobre los cuentos de hadas, era la subcreación. Tú has hablado en el caso de Chesterton, que prácticamente era un co-creador. No sé si él habló de eso o de la subcreación. No sé si conocen la subcreación literaria. Sí, perdón, el ensayo creo que es el mismo, ¿no? Creo que estoy pensando en al que usted se refiere, de Tolkien, es maravilloso, ¿no? Y como habla de los elementos universales, se van echando en la marmita para crear los grandes relatos. Es verdad, pero es diferente en el caso porque claro, desde la perspectiva de Tolkien hablamos de literatura fantástica y ahí esa idea de crear un nuevo mundo es palmaria, es indudable, ¿no? Pero en el caso de Chesterton no podría decir que vayan en la misma línea. ¿Por qué? Porque además Chesterton era un novelista, que me perdonen, regulera. De hecho, él hablaba porque a él le gustaba ver las ideas luchar desnudas, dice en su biografía, no disfrazadas de personajes. Y eso hace que, al menos a mi parecer, como creador de personajes y de novela, no sea su faceta quizás más lograda. Entonces, quizás no co-creador en el mismo sentido de Tolkien, que sí crea como mundos de la nada, sino como el abrillantador de la creación, ¿no? Él no crea una realidad paralela, sino la realidad en la que nosotros vivimos, la bruñe de manera que la veamos como recién creada, ¿no? Entonces quizás co-creador no es el término adecuado, pero abrillantador, ¿no? Subcreador tampoco, pero Sí. subcreador, que es lo que habla Tolkien, más que Sí. subcreador. Sí, no, es más respetuoso además. La creación de Dios Sí. era subcreador de los mundos y tal. Sino esto lo que me ha encantado es lo que ha definido de abrillantador. Sí. Tengo que depurar eso porque no sé si me... Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues aquí concluimos la ponencia. Os doy la gracia. Perdona, dime. Sí. Veo que usted conoce muy bien a Chesterton. ¿Qué pensaría, metiéndose un poco usted en ese pensamiento suyo, qué pensaría Chesterton de estas ideologías que hay ahora, en nuestro tiempo? Concretamente, la ideología de género que está extendida en el mundo y que nos la quieren meter por activa y por pasiva. Chesterton, que tenía esa mirada que usted dice de niño, inocente, de ver la realidad, no diría este mundo está loco. ¿Qué pensaría? Dígame usted algo sorprendente en su piel. Yo creo que al final de su trayectoria ya avisó un poco de que habría grandes controversias o grandes herejías en torno al tema de la sexualidad. Él ya lo vio, y cuando habla de la eugenesia, habla del aborto. Es decir, todas esas cosas fueron atisbadas en parte por él. En la ideología de género como tal, no. Pero yo me atrevo a decir que no le habría gustado mucho, sobre todo en lo que tiene de dualista y de cartesiano, si queremos ahí, ¿no? La idea de dividir al hombre en dos materias, la res extensa, por decirlo, entre el espíritu y el cuerpo. Fijaros cómo él hablaba de la materialidad y de la unidad, sobre todo a propósito de Santo Tomás, de la unidad del ser humano. Entonces la idea de crear una especie de ruptura dentro de él, de modo que a nivel anímico, a nivel espiritual, yo me siento mujer, pero a nivel material yo soy hombre, es decir, esa división, que de alguna forma es dualista, yo creo que le habría producido muchísimo rechazo. Aunque eso ya solo sea por eso, es decir, por crear una especie de grieta dentro de una misma persona, yo creo que no habría estado muy de acuerdo. Bien, pues con esto concluimos ya, damos por sentado. Os agradecemos vuestra presencia en nombre de la Asociación Católica de Propagandistas. Pasamos a la siguiente ponencia.